¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy hablaremos de mujeres en el poder. Y para eso me arriesgué la osadía de invitar a un gran personaje, a una gran señora, a una mujer que no voy a decir todo lo que ha hecho en la vida porque sería perder todo el programa. Solamente voy a decir su nombre dice todo, la licenciada Verónica Ortiz. Gracias por esa introducción. No, Es un privilegio para mí estar más. aquí. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a hablar de mujeres, sí. De mujeres que ahora representan algo más. Mire, yo siempre he pensado que la mujer en la familia construye el mundo sentimental, ordena, estructura. El hombre, el papá es una necesidad del alma, pero es el que da el reconocimiento en el factor psicológico. Pero la mujer es fundamental para el desarrollo. ¿Cuándo íbamos nosotros a pensar que en lo que yo llamo el liderazgo luminoso es aquel liderazgo que saca lo mejor de los demás? ¿Cuántos líderes no tenemos que sacan lo peor de los demás? Claro. ¿Sí? Pero en el liderazgo luminoso, el líder escucha, el líder cambia de decisiones, es flexible, entiende, respeta, no ofende, se atreve, corre riesgos. ¿Cuánto íbamos a pensar que ese liderazgo luminoso iba a estar sostenido por una gran persona, Angela Merkel? No, bueno, pues sí, creo que para abrir el programa toca justamente una de las líderes, yo creo que ya más trascendentes, iba yo a decir del siglo XX, pero yo creo que Angela Merkel ya trascendió y se ha convertido justamente en la líder incluso del siglo XXI, una personalidad extraordinaria. Creo que, si me permite como introducción, sí, creo que una de los pocos saldos positivos de la pandemia, que obviamente seguiremos todavía ese es el gran viviendo tema y exacto, y analizando, ha sido poner en relieve el valor de las características del liderazgo femenino, es decir, en general, o sea, características, como estaba diciendo usted, o sea, el papel de la mujer, no solo en el ámbito social, sino en el ámbito político, en el ámbito del liderazgo. Y sí hay ciertas características del liderazgo femenino, evidentemente estamos hablando de generalidades, hay matices y hay unas más y otras menos, pero en general lo que vemos es exactamente estas características de un liderazgo más incluyente, de un liderazgo que fomenta las relaciones personales, un liderazgo más empático, unas características de comunicación más directa. Las mujeres en general no minimizan los problemas, sino que los enfrentan difícilmente, ¿no? Entonces, cierro con esto. Creo que la pandemia, a diferencia de una guerra, a diferencia de una invasión, a diferencia incluso de un desastre natural que hay que atender digamos, de inmediato y después ya se componen las cosas, sí, claro. La pandemia lo que ha requerido es esa resiliencia y esa continuidad y esa empatía que son características en general de un liderazgo femenino, es decir, de quien mantiene ese estado de ánimo, es empático con la gente, le puede seguir diciendo las cosas todavía no van bien y entonces necesitamos ese esfuerzo adicional, pero digamos, se preocupa por las relaciones personales, por cómo está la gente, no solo en lo inmediato, sino después, anímicamente, mentalmente y demás. Entonces, creo que ese es un gran corolario para hablar de Angela Merkel. No, gran cosa, señora. Angela Merkel, ¿no? Gran cosa. Ha sido algo que la gente no esperaba. Claro. Que el gran sueño de hace 20 y tantos, 30 años, la Unión Europea, que hace 60, 70 se estaba matando entre ella, claro. Se hace ese gran sueño que es la Unión Europea, con todos los conflictos, y el liderazgo lo toma una mujer. Ahora, si mal no recuerdo, la Merkel es formada en la parte soviética de la Alemania. Por supuesto. No en la parte democrática, sino ella vivió en la parte soviética de la Alemania. Tiene otra formación y otra visión del problema. Y eso es interesantísimo, porque de hecho cuando cae el muro de Berlín, ella ya tenía 35 años, ella ya era una científica, ya trabajaba. Ya estaba hecha, ya estaba formada. Y derecha. Y es muy interesante porque ella dice que yendo de su trabajo a su casa, a su departamento todos los días, pasaba muy cerca del muro de Berlín. Y que entonces ella hace una figura muy interesante de decir, tenía que darme la vuelta antes de llegar a la libertad. Entonces siempre el muro era esa representación, como decir, del otro lado está la libertad, pero yo siempre me quedo de este lado y para llegar a mi casa pues tengo que dar una vuelta y no llegar hasta allá. Ella claramente dice, yo no era una disidente, no era una activista, pero sí sabía que tenía que haber algo mejor después. Y cuando cae el muro de Berlín, justamente ella toma ella habla de que se abre una puerta
y entonces toma el riesgo justamente, no solo de integrarse y de pasar a la Alemania Occidental, sino de meterse en la política cuando ella venía justo de la República Democrática Alemana. Que podría sonar para algunos alemanes democráticos como una intrusa, señora. Perdóneme, pero todavía Alemania no ha acabado de solucionar este proceso de integración. Totalmente. Hay maneras de vivir distintas en la parte que fue del bloque soviético. Todavía se sienten las voces bajas, el temor, el silencio, el miedo, la sensación de ser la Stasi que les quedó marcado. Llega esta persona y como buena científica se comporta como Luis Pasteur. ¿Qué hacía Luis Pasteur? Colocaba una célula una célula distinta en una colonia de células y veía qué sucedía. Creo que eso fue Merkel, una célula distinta en una aspiración alemana. Ella llega de otra manera de vivir y reconoce la pérdida de los derechos y de las libertades como un elemento que le puede ser fundamental para su premonición de lo que puede ser, ¿no? Y lo que decíamos ahora que le mencionaba yo, que en general las mujeres no minimizan, digamos, la gravedad de los problemas y de la situación. Eso me parece grandioso, ese comentario. A mí me parece que Angela Merkel lo hizo porque de entrada, y lo sigue haciendo hasta hoy, o sea, nunca le trató de buscar medias tintas. Ella dijo, Alemania durante la Segunda Guerra Mundial traicionó todos los valores de la civilización. Y entonces, digamos, ese es el punto de partida de decir, de aquí tenemos que ir hacia algo mejor. Y entonces no vamos a estar tratando de edulcorar la situación o de minimizarla, y eso te permite, como ella dice, cerrar estas, digamos, etapas, pero que se necesita justamente esos cierres para poder empezar algo distinto. Y reconocer que uno es eso. Claro, que uno es eso. O sea, no puede decir, ya lo dejamos atrás. No, eso está. Y hay que provocar todo para que ese espíritu destructivo no despierte. Así es. Yo no sé si pegue un brinco, porque lo que está diciendo me parece muy interesante, pero pegando el brinco a nivel de líderes luminosas, mujeres, como usted lo planteó, y cuando dio estas características de liderazgo femenino, que yo hablé del luminoso, pero usted habló muy interesantemente del liderazgo femenino. Ahora voy sobre pues a una estrella, digo estrella porque brilla, porque refulge, porque está saliendo, y que creo que va a ser un programa de inducción de 4 años para la que puede ser la próxima y primera presidenta mujer de la democracia en Estados Unidos. Claro. O sea, que es Kamala Harris. Claro. Personalidad fuerte. Muy fuerte. Una presencia muy fuerte, pero una persona que también, a pesar de su fortaleza, sabe que a veces se pierde. Y que perdiendo uno sale fortalecido, y que no hay derrota, sino hay capacidad de negociación. La más alta inteligencia del humano, esa es Kamala Harris, ¿no? Por supuesto. A mí hay momentos definitorios justamente en la historia, y creo que la elección de Kamala Harris como vicepresidenta de los Estados Unidos, primero que nada su inclusión en lo que allá le llaman como el boleto electoral, es decir, porque uno elige presidente y vicepresidente. Ajá. Fue la primera mujer de color en estar postulada por uno de los 2 grandes partidos para ese ticket, ¿no?, que le llaman el ticket presidencial. No solamente eso, sino creo que jamaiquina. Ah, claro. Además, no solo mujer de color, sino exactamente de ascendencia jamaiquina e india por parte de sus padres. Es decir, no es originariamente afroamericana en estricto sentido, pero ella ha crecido justo con esa herencia y ese bagaje, ¿no?, que le da una mamá que las crió a ella y a su hermana en el sentido exactamente de lo que dice usted, de reconocer quiénes son. Es decir, aquí no hay, no lo vamos digamos, no podemos obviar de dónde venimos, en dónde estamos. Y hay una imagen que a mí me parece muy poderosa, porque una de las figuras de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, me parece una mujer, por cierto, que prácticamente no dijo nada, pero hizo todo. Y usted se recordará de Rosa Parks. Sí, claro. Rosa Parks es aquella costurera que en 1955, claro, en Montgomery, en Alabama, gran historia. Claro, se sube todavía había segregación en los autobuses públicos, y entonces las personas de color tenían que dejar los asientos y se subían, y pasarse a la parte de atrás, y se subían blancos. Rosa Parks, después de una jornada de trabajo muy intensa, regresa a su casa, se sube al autobús, se llenan los lugares de la parte trasera, se sube una persona, un hombre blanco, y le dicen que se tiene que pasar para atrás, y ella se rehúsa. Ella simplemente no se levanta y dice que no se va a levantar. Y con eso
inicia, ya después obviamente lo toma Martin Luther King. Eso. Se lo digo nada más porque Caramba. hay una historia que me parece que conecta. Kamala Harris, ella todavía le tocó en 1970, era una niña de primaria. Ella es producto de los 60, de exacto, las de los Panteras 60. Negras, Entonces, a la mitad de los 60 hacen un programa en California para que integren, sea la desegregación en las escuelas primarias. ¿Y cómo lo hacen? Recogiendo en autobuses a niños negros, de minorías hispanas, mexicanos, latinos, asiáticos, y los llevan a las escuelas, es decir, los llevan por transporte escolar, que antes no lo hacían. Entonces, ella recuerda que este transporte escolar que la llevó a la escuela primaria en California, esa fue su primera roce, digamos, con esta idea de segregación versus integración. La mujer costurera. Así es. Entonces, en un autobús. Ella exacto. En un autobús. Así es. La movilidad de los seres humanos. Creo que hay algo de gran simbolismo ahí. Exactamente. Recuerdo una gran fotografía. La primera estudiante de color que llega a la Universidad de Alabama, protegida por la Guardia Nacional Norteamericana, para que nadie la ofenda, porque su derecho era estudiar. Y una fila de hombres blancos mirándola, no con desprecio, sino con enojo. Exacto. O sea, esos atrevimientos son los que marcan el destino. Si usted se atreve a hacer algo que no pensaba, la gente piensa que la locura es estar como taradito. No, señora. La locura es atreverte a algo que tú no tenías perfectamente planeado y tocaste la libertad. Exacto. ¿Sí? Y fíjese cómo Angela Merkel tiene una frase justo de que dice que las cosas no tienen que quedarse como están, que incluso las que parecen escritas en piedra o son inalterables, se pueden cambiar. Y ese es como el mensaje que ella da no solo a las mujeres, a los jóvenes, es decir, el mensaje que ella aprendió cuando cayó el muro de Berlín y para ella se abrió esa posibilidad de hacer algo totalmente distinto. Y ahora entra un grave peligro para la Unión Europea cuando ella se vaya. Claro. Ahora sí, en una época empobrecida en la capacidad de discurso, la narrativa masculina parece ser que se fatigó. Sí. Que como Churchill decía una vez que Inglaterra estaba muy mal, decía, las lenguas inglesas están fatigadas. Hablaba de que faltaba la palabra, la democracia. La narrativa masculina está extraña, ya no está aportando ideas. Esta narrativa femenina, como usted lo llamó, acaba de sacar este fondo de la recuperación europea, que creo que es uno de sus últimos logros, y algo que es muy valioso. Ya no más. Exacto. Ya me tengo que ir. La sensación de que el líder solamente debe durar un tiempo específico antes de que sus genes ya no entiendan lo que viene después de ella. Cumplir su ciclo y estar dispuesta a empezar algo nuevo, diferente, ¿no? Con la misma dignidad con la que hizo la otra parte. Y creo que es una lección, como bien dice, enorme. Y creo que es un vacío que va a dejar y que ojalá que se empiece a llenar, decía yo al principio, ¿no? con este valor de estas características. Creo que un ejemplo que vimos, y no de una líder mujer, sino en estos días pasados, fue a Boris Johnson pidiendo perdón por los muertos de la pandemia. Responsabilizarse. Exacto. Pero eso quizá no se hubiera dado si él no hubiera vivido en carne propia y si no hubiera justamente sentido que lo que se necesita aquí es esa empatía, es esa cercanía con la gente. Sentir lo que el otro siente. La pasión compartida. Por supuesto, y que es, por ejemplo, lo que Angela Merkel ha venido diciendo desde el principio y que a su pueblo le ha comunicado exactamente ese sentido de urgencia, pero ese sentido de gran acompañamiento y de gran empatía con sus gobernados, ¿no? ¿Cómo agradecerle todos estos minutos? Gran narrativa, grandes ideas sobre mujeres, grandes cosas. Solamente quiero cerrar con una idea. La importancia de la posición de una mujer que se atreve a correr un riesgo. Yo siempre he dicho, hay que crecer en el momento correcto y hay que obligar a todos los que son valiosos a que aprendan a resplandecer junto con las otras personas de categoría. Eso es aprovechar las oportunidades de la vida. Eso es un gran valor. Y qué gran cosa que ese gran valor lo estén poniendo enfrente de nosotros, ese mundo femenino. Doctora, gracias. Gracias, maestro. Espero que tengamos una próxima. Así lo espero yo también. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima aquí en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.